Bem, então vamos dar início, né, às duas falas dos professores do ciclo de palestras da Cooperação Internacional Laís UFRN. O tema Comunicação e Antropologia na Saúde, Desafios e Perspectivas das Diversidades e Desigualdades Socioculturais. Então, o primeiro tema será abordado agora pela professora Lúcia San Juan. Convido ela para que se prepare aí na mesa. Eu venho abrir em seguida o seu PowerPoint. O tema será a professora Lúcia San Juan Núñez é médica e doutora em antropologia, professora associada da Universidade Autônoma de Barcelona e pesquisadora do ERAS Grafo, que é a equipe de recerca aplicada em saúde no grupo de recerca e antropologia fundamental e orientada. Isso está em catalão, tá? E o seu tema será Biomedicina e Antropologia, reflexões sobre o trabalho interdisciplinar com populações em vulnerabilidade. Na sequência, teremos a fala do professor Nicolás Loriti, que vai falar o tema Como a mídia olha para a sociedade, como a sociedade olha para a mídia. O professor Nicolás Loriti é professor titular do Departamento de Publicidade, Relações Públicas e Comunicação Audiovisual da Universidade Autônoma de Barcelona e diretor do Observatório e Grupo de Pesquisa da Migração e Comunicação, o Migracom. Então, a professora tem agora a palavra, vou passar o microfone e pode manusear aqui a... Bueno, ¿sí? ¿Se me oye? Bueno, en primer lugar, me gustaría disculparme por utilizar el castellano. No hablo muy poco de portugués. Intentaré hablar despacio, pero si en algún momento me acelero, por favor, párenme y intentaré retomar un ritmo más lento. No sé si es necesario el micrófono. ¿Sí? Vale. En primer lugar, me gustaría agradecer a la universidad, al LAIS y al CEDIS, y especialmente al profesor Lacerda su invitación para estar hoy aquí. En esta primera sesión de nuestra colaboración me gustaría hacer una pequeña presentación del grupo de investigación del que formo parte, en el que trabajo, que nos servirá para una serie de reflexiones que intentaré que sean muy breves respecto a la posible y muy necesaria colaboración entre la antropología social y cultural y las diferentes disciplinas relacionadas con la salud. Tal y como ha explicado el profesor Lacerda en su presentación, desarrollo mi trabajo en el grupo de investigación GRAFO. En las siglas en catalán significa Grupo de Investigación en Antropología Fundamental y Orientada del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este grupo se fundó en el año 1999, dirigido en aquel momento por Teresa San Román, en la actualidad por Miranda Lubers, y ha tenido desde el principio como objetivo principal contribuir a la fundamentación teórica y metodológica de la antropología. Los principios básicos del grupo han sido, desde los comienzos, por una parte, un esfuerzo en la conceptualización, es decir, una reflexión continua de nuestros presupuestos epistemológicos y metodológicos y, por otra parte, una orientación de nuestros trabajos a la mejora o a la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones. La investigación desarrollada en el GRAFO gira, digamos, en torno a tres grandes ejes principales que tenéis ahí indicados. Las relaciones de afinidad o relaciones sociales, que hacen referencia a cómo los grupos humanos conceptualizan y organizan las relaciones sociales que estructuran la vida cotidiana. En otras palabras, el conjunto de relaciones sociales de un individuo desde aquellas relaciones más cercanas o más próximas del ámbito del parentesco, por ejemplo, o de las amistades, pero también
aquellas relaciones que establecen los individuos con las organizaciones y con las instituciones de cada sociedad, entre ellas, por ejemplo, las instituciones sanitarias y los profesionales que trabajan en ellas. La segunda de las grandes áreas hace referencia al transnacionalismo, se refiere a las muy amplias dimensiones de los fenómenos relacionados con la movilidad, con la migración, incluido el refugio y la globalización, pero también prestando atención a las relaciones a nivel local de tipo intercultural que se derivan de estos fenómenos, entre otros ámbitos, también en el ámbito de la salud. La tercera de las áreas hace referencia a las estrategias de supervivencia, especialmente en condiciones de vulnerabilidad. Trabajamos no solo, pero sí especialmente con poblaciones vulnerables y este área se refiere a el conjunto de representaciones y prácticas que las personas desarrollan para garantizar su supervivencia y para mejorar sus condiciones de vida. Dentro del grafo funcionan de manera coordinada diferentes equipos de trabajo que no tengo tiempo de presentar hoy aquí. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es el EGOLAB Grafo, especializado en el estudio de las redes personales y comunitarias, sobre todo en el campo de la antropología económica, la movilidad y el transnacionalismo. Pero para la temática que nos ocupa hoy aquí, me gustaría centrarme en las actividades de otros dos equipos del grafo, el GTP Grafo y muy especialmente el ERAS Grafo. El GTP, el Grupo de Estudio Transcultural del Parentesco, fue fundado por Aurora González y en este momento está coordinado por Jordi Grau y por Ana Piella y tiene como principales objetivos desarrollar una propuesta analítica y transcultural del dominio de la antropología del parentesco, que tiene como contenidos específicos cuestiones que nos interesan mucho en el ámbito de la salud, como pueden ser las conceptualizaciones de la persona, la sexualidad reproductiva, las estrategias de crianza y de cuidados de los niños y de las niñas y el conjunto de instituciones, de profesionales y especialistas y relaciones que se establecen en esta materia en diferentes fases de la vida. A partir de esta propuesta teórica, las actividades del GTP se centran en intentar mejorar, generar un conocimiento que permita mejorar la comprensión sobre los muy diversos modos de procreación y crianza. En este momento, en colaboración con otros grupos del grafo, desarrolla una investigación, el proyecto Vulneras, financiada por el Ministerio de Innovación y Ciencia, que tiene dos grandes objetivos que son coherentes, como veremos, con esos principios básicos que decíamos del grafo. En primer lugar, una profundización en el análisis de las estrategias de crianza en colectivos vulnerables para tratar de detectar cuáles son las necesidades, cuáles son los recursos disponibles y también los recursos necesarios en muy diferentes ámbitos, de los que me gustaría destacar dos que tenéis al final del listado. Un esfuerzo por una definición conceptual, ¿no?, de la problemática, porque muchas veces utilizamos en nuestras investigaciones y en nuestras publicaciones de manera un tanto descuidada términos como vulnerabilidad, pobreza, familia, precariedad o dependencia, que es necesario, por lo tanto, esforzarse en definir adecuadamente. En el ámbito de la salud, la intención es centrar el foco en las estrategias de crianza y, sobre todo, el estudio de la vulnerabilidad en determinadas poblaciones en lo que se refiere al acceso y a la capacidad de uso de los servicios sanitarios durante los procesos de gestación, de parto y en diferentes fases de la crianza. De todas formas, como aspecto central en la charla de hoy, por la temática que nos ocupamos, me gustaría presentar a otro de los equipos del grafo, el ERAS Grafo,
y me detendré un momento en la descripción de nuestros objetivos y de nuestras líneas de investigación. En el momento actual, el Erasgrafo aglutina a 4 investigadoras, Irina Casado, Beatriz García, Sara Lázare y yo misma, que lo coordino en la actualidad, todas nosotras especialistas en antropología, pero con formaciones complementarias en distintas disciplinas, como puede ser la educación social o, en mi caso, en medicina. Los principios básicos del ERAS nos van a servir para esa reflexión que decía al principio respecto a la necesidad y a la conveniencia de una colaboración entre la antropología y las ciencias de la salud. Defendemos una antropología que es una disciplina científica encuadrada en las ciencias sociales, pero absolutamente capaz de trabajar en equipos interdisciplinares, en nuestro caso, dentro de los servicios sanitarios y con los profesionales de la salud. En profesionales, por ejemplo, del área de la medicina, de la enfermería, de la epidemiología o la salud pública, del trabajo social sanitario, etc. Defendemos una antropología que trabaje sobre unas sólidas bases metodológicas, de tal manera que insistimos hasta la saciedad en la importancia de la etnografía y dentro de ella de la observación participante como técnica de investigación que nos permite una vinculación estrecha en la vida cotidiana de las poblaciones con las que trabajamos, crear relaciones de empatía y de proximidad y estar, además, donde y cuándo ocurren los fenómenos que nos interesan, como forma para entender las dinámicas internas de las poblaciones y, sobre todo, las lógicas subyacentes a las maneras de hacer, de pensar, a las decisiones y a las acciones que las personas toman en relación con su salud. Creemos que la presencia del antropólogo, la presencia del etnógrafo en el campo durante el tiempo suficiente y con las garantías de calidad suficiente permite la observación de fenómenos cotidianos pero también excepcionales, esperados pero también imprevistos, conocidos pero también desconocidos. Permite observar sus cambios y sus consistencias y obtener de esta manera un conocimiento etnográfico que se caracteriza por su enorme riqueza, pero sobre todo por la confiabilidad para la mejor comprensión, el mejor conocimiento de las representaciones y las prácticas en el ámbito de la salud. La antropología, entonces, es capaz de construir un tipo de conocimiento que, aunque hay que reconocer que no se obtiene de manera ni sencilla, ni rápida, ni desgraciadamente, teniendo en cuenta el panorama investigador, tampoco de una manera barata, sí que es cierto que es capaz de generar un conocimiento sólido, contextualizado, respetuoso y ético, y por lo tanto capaz de ayudar a la comprensión de los fenómenos socioculturales relacionados con la salud y, a partir de este conocimiento, a la intervención social sobre ellos. La etnografía, la actividad del etnógrafo o del antropólogo, requiere un compromiso de éste con las poblaciones con las que trabaja, de tal manera que ni su propia presencia en el campo, ni sus actuaciones, ni tampoco los resultados de sus investigaciones pueden en ningún caso suponer una problemática para estas poblaciones, sino todo lo contrario. Su conocimiento, su cercanía deben de servir para guiar una intervención social desde el respeto y desde la igualdad. Los datos etnográficos son los que deben guiar la intervención social, porque son los que nos dicen qué le ocurre a las poblaciones, qué creen las personas que les pasa, cómo creen que pueden mejorar sus condiciones de vida, independientemente de que esto a veces no coincida ni con lo que opina el antropólogo, ni tampoco con lo que opina la entidad que puede encargar el estudio o los representantes de la sociedad mayoritaria. Defendemos entonces una antropología que debe trabajar sobre unas sólidas bases éticas, como muchas otras ciencias que trabajan con el ser humano. Debemos ser conscientes que el conocimiento que generamos es
susceptible de aplicarse en la intervención social directa, pero también, y esto a veces nos pasa desapercibido, de manera indirecta, en actividades de formación y de asesoramiento a los profesionales, en la divulgación científica o a nivel de población general y como generador de estado de opinión, de tal manera que el conocimiento que generamos debemos ser siempre conscientes y asumir la responsabilidad de que puede tener un impacto de muchas maneras en la vida cotidiana de las personas. En este sentido, en nuestro trabajo en el ámbito de la salud, entendemos que la antropología encuentra un campo en el ámbito de la salud cuando ésta se entiende en un sentido amplio. Nos posicionamos entonces sin ninguna duda en un abordaje holista de la salud, en tanto que fenómeno condicionado por cuestiones políticas, económicas, sociales y también culturales. Los elementos culturales están presentes en las representaciones, en las decisiones y en las conductas de las personas respecto a la salud y no se dan en el vacío, sino que se dan en un determinado marco institucional, político y económico. Si queremos atender verdaderamente a las necesidades en salud de las poblaciones, necesitamos entonces tener en cuenta cuestiones como las representaciones, las conceptualizaciones respecto a qué es una persona, cómo funciona el cuerpo, qué es la salud, qué es la enfermedad, cuáles son las lógicas que las personas utilizan en la construcción de los itinerarios terapéuticos, es decir, cómo eligen conocimientos, cómo eligen instituciones o sistemas terapéuticos, cómo eligen a los profesionales y qué tipo de relaciones establecen con ellos. Y tenemos que tener en cuenta además que no estamos hablando de una realidad que sea inmutable, no estamos hablando de una foto fija, ¿no?, de una realidad estanca, sino dinámica y procesual. Creemos además, y quizá no sea la frase más popular entre el sector biomédico, pero creemos que la antropología aplicada en salud trasciende el ámbito puramente biomédico. Nos situamos en este sentido más allá de lo que se ha venido definiendo como la antropología médica para situarnos en el campo más amplio de la antropología de la salud. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra perspectiva se centra en el sistema sanitario de la biomedicina, pero no se limita a él, sino que contempla la utilización por parte de los distintos grupos humanos de otras estrategias y de otros sistemas de atención a la salud. La antropología está capacitada para mejorar la comprensión respecto al funcionamiento de este tipo de instituciones y lo hace precisamente porque por sus técnicas de investigación es capaz de trabajar desde dentro del sistema con sus profesionales, pero también con los usuarios o con los destinatarios. En definitiva, defendemos una antropología capaz de diseñar y de implementar investigaciones que ayuden a entender la enorme complejidad de los fenómenos relacionados con la salud y para utilizar este conocimiento en actuaciones en este ámbito. Para hacerlo, además, de una manera respetuosa con las normas socioculturales de los grupos y, sobre todo, también con las adscripciones individuales de las personas dentro de estos grupos. No es apto para miopes, esto de tener que pasar las diapositivas en distancia. Desde estos planteamientos prestamos atención al estado de salud, a las necesidades en salud y a las muy diversas formas, condiciones y posibilidades de acceso a los cuidados de salud en poblaciones diversas, fundamentalmente, pero no solo, poblaciones en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión y también de diferencia cultural respecto a la sociedad mayoritaria. Lo hacemos, intentamos hacerlo desde un planteamiento ético básico, que es la defensa de la salud como un derecho humano fundamental. La atención a la salud
entendemos que debe ser un derecho humano fundamental que se garantice en condiciones de equidad, independientemente de variables como puedan ser el sexo, la edad, pero también la adscripción religiosa o la adscripción étnica, por poner algunos de los posibles ejemplos. Y todo esto con un enfoque interdisciplinar. Y con esto vuelvo a lo que decía al principio. Partimos del convencimiento de que las realidades relacionadas con la salud son enormemente complejas y además dinámicas, cambiantes. Y necesitamos acercarnos a ellas utilizando lo mejor de todas las disciplinas que estén a nuestro alcance. Desde las lógicas limitaciones que tenemos como investigadores, como personas, y también desde la lógicamente exigible humildad que se requiere a cualquier científico, a cualquier investigador de cualquier disciplina, ¿vale? Pero entendemos que cuando trabajamos en salud, especialmente cuando nos ocupamos de poblaciones vulnerables, la interdisciplinaridad pasa de ser algo metodológicamente recomendable a ser éticamente imprescindible, ¿vale? Con estos planteamientos desarrollamos nuestras líneas de investigación. Tenéis ahí un listado, no me detendré, pero sí querría destacar 3 aspectos fundamentales que girarán además, o que serán el contenido del próximo taller que daremos dentro de unos días y que hacen referencia a los procesos de transmisión de conocimientos, el aprendizaje en cuestiones relacionadas con la salud, la construcción de itinerarios terapéuticos, las desigualdades en salud y la atención a las necesidades y a las demandas de los profesionales sanitarios que trabajan con poblaciones vulnerables. Bien, esto era lo que tenía para contaros hoy aquí. Os proporciono un correo electrónico para cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis. Prometo contestar, no inmediatamente, pero sí prometo contestar. Y bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.